a ir viendo en cada una de las comisiones. Bien. Me tomé el atrevimiento de grabar la charla, que tiene el objetivo de que sea una charla y no un monólogo de parte de Patricia, más allá de que es muy enriquecedor escucharla, porque bueno, si no se hace bastante aburrido, y lo grabo porque ahí es un horario que muchos docentes están dictando clases, entonces también es una forma de compartir el encuentro. Así que empezamos con Patricia y el chat va a estar abierto, nosotros vamos a estar atentas y de lo que surja construiremos, ¿sí? Gracias, Viviana. Bueno, buenas tardes a todos los participantes de nuevo. Mi nombre es Cáceres Patricia. Hace un tiempo estoy colaborando con algunas actividades de planeamiento. Viviana, vos estás manejando porque pedí si pueden silenciar a los participantes. No, yo no estoy manejando el sistema, pero ya hablo con el chico del CIED para que, con Sí, el mandé un operador del CIED. mensajito recién, pero gracias, muchas gracias. Les contaba que, bueno, Patricia Cáceres es mi nombre, quizás algunos me conozcan o ya me vieron en otras charlas, otros no. Estoy trabajando acá en la Regional Resistencia Provincia del Chaco, en el área de planeamiento académico, al lado de María del Carmen Maurel, que es la directora del área. Y hace un tiempo vengo trabajando en lo que es competencias, así es que bueno, hoy me convoca a la apertura de esta charla que da inicio. En realidad tengo entendido que ustedes ya arrancaron con la cursada de este curso que es planificación por competencias, y reafirmo lo que estaba expresando Viviana, Luciana, Eugenia. La idea es dar una primera aproximación, que quizás por ahí va a ser mucha información la que van a recibir, pero por supuesto que con el objetivo de retomar en la trayectoria del cursado con sus tutoras, quienes de la mano, y bueno, como muy bien también expresaba Eugenia, que esto es una construcción colectiva, y desde la retroalimentación la idea es que puedan ustedes llegar al resultado de aprendizaje que propone el curso, que enseguida lo vamos a mirar. Perdón, Bien. ¿podrían silenciar los micrófonos? Porque no escucho. Patricia, espérate que vamos a ver si podemos solucionar la cuestión del micrófono. Por Sí. favor, les pedimos a todos que cada uno en forma individual cierre los micrófonos. Vos sabés que no sé si no Claro, sé sí, lo si que es una decía él es interferencia. que no Que vayan sea a una impugnar. interferencia. Sí, me parece que yo veo los micrófonos cerrados, Lucía, por eso yo le Perdón, mandé. Gustavo Pasquini está con el micrófono abierto. ¿Está con el micrófono abierto? Tal como se escucha, Hola. tal como se escucha es una Gustavo, interferencia. ¿está con el micrófono abierto? Sí, perdón. Ahí ya le hablé, ya está. Hicimos una comunicación punto a punto, ya está. Gracias, Viviana. Bien, muchas gracias. Se hizo el silencio. Sí, no, imposible. Bien, entonces para ello lo que hice fue preparar una presentación que ustedes la van a tener disponible en el aula. Viviana ya les comentó que la clase se está grabando, así que se va a compartir también la grabación. Y la misma está totalmente enmarcada en lo que es la resolución 976, que es la que establece justamente los lineamientos mínimos para la elaboración de las planificaciones. Bien, yo por una cuestión de estabilidad de internet voy a apagar el video mientras voy a empezar la presentación. Un ratito. Muy bien, me cuentan si pueden ver. Se ve perfecto. Sí, se ve. Muchas gracias. Sí, profe, se puede ver. Gracias, gracias. Sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Entonces la idea es que nos podamos enmarcar en esta resolución que establece los criterios mínimos para elaborar las planificaciones, pero por supuesto atendiendo a los criterios, por eso siempre lo aclaro, que están manejando al nivel institucional o al interior de cada una de las regionales. Yo me atengo a lo que establece la resolución, pero cada uno vaya pensando, vaya mirando los elementos conforme a cómo están trabajando en cada una de las regionales donde se están desempeñando.
Bueno, vamos a mirar un poquito que el título nos lleva a entender la lógica un poquito de los contenidos, a la lógica de la acción, un poco haciendo alusión al marco, ¿sí?, que nos lleva al curso, que es el enfoque por competencias y centrado en el estudiante, que de alguna manera prioriza o da un lugar importante a lo que es la acción. Nosotros estamos escuchando y conociendo esto como una de las dimensiones de las competencias que tiene que ver con el saber hacer. Bien, los resultados de aprendizaje del curso, que son los que están viendo, son dos. Ustedes también esto lo tienen en el programa. Una cosa que no les aclaré es que cuando requieran me pueden interrumpir o levantar la mano, ¿sí?, para hacer consultas o aportes. Como les dijo Viviana, la idea es que sea dialogado, así es que siéntanse en libertad de hacer las consultas o aportes que requieran a medida que vamos avanzando. Van a ver que tienen dos resultados de aprendizaje del curso, los mismos están redactados respetando la estructura técnica justamente en su escritura, en su redacción, y entiendo que ustedes como cursantes deberían llegar a la confección de una planificación en el marco del enfoque por competencias y centrado en el estudiante, y tomando como criterio de calidad o condición de referencia el formato, digamos, que se establece en la resolución 976 del Consejo Superior de la UTN. De todas maneras, por supuesto, y esto ustedes lo van a ir trabajando con sus tutoras, cada cual va a ir armando, y esa también es la idea, de acuerdo al formato que están manejando en sus regionales. Este es el marco o a través del cual o desde el cual se organiza la presentación, la resolución 976, la 368, y por supuesto en el marco del enfoque pedagógico del EBC y el ACE, que es el enfoque basado en competencias y centrado en el estudiante. Ahora sí vamos a arrancar punto por punto, como les adelantó Viviana, de lo que establece o lo que requiere la resolución 976 y que debería de alguna manera estar presente en los formatos de la planificación, independientemente de la organización de cada uno. Entonces, lo primero que tenemos que mirar son los datos administrativos de la carrera, y fíjense que uno por ahí puede decir, bueno, desde el enfoque por competencias o centrado en el estudiante, por ahí pareciera un punto que no tiene importancia. Sin embargo, yo siempre lo traigo porque dependiendo de lo que se trabaja y cómo se trabaja el formato en cada una de las instituciones, es que se van a visibilizar algunas cuestiones o no. Por ejemplo, si en los datos administrativos de la carrera, ¿sí?, uno agrega la función o funciones que cumple cada uno de los integrantes del equipo de cátedra, sería importante no evidenciar ya desde el primer punto la fragmentación o la división teoría-práctica. ¿Por qué insisto en esto? Porque me tocó leer, la función de, por ejemplo, el responsable de cátedra, dictado de las clases teóricas, ¿sí? Y la función de, por ejemplo, el JTP, si el auxiliar, etcétera, las clases prácticas. Entonces, estas cuestiones son por ahí las que podrían llegar a evidenciar una fragmentación entre la teoría y la práctica cuando el enfoque por competencias, que es el que sostiene, o el que sostiene en realidad los diseños curriculares en plural, uno de los puntos que aborda es la integración teoría-práctica. Entonces, poder un poco afinar la mirada a lo que vamos a escribir, a cómo vamos a presentar la información, entendiendo que, por supuesto, las planificaciones deberían traducir lo que nosotros estamos haciendo en las clases. Entonces, ponernos un poquito a afinar los criterios en la confección, que es justamente el punto a donde ustedes deberían llegar. Luego tenemos lo que es la presentación
fundamentación, ¿sí? Aparece así en la resolución, y en este punto, que varias regionales lo trabajan de diferentes maneras, pero no deberían faltar, la referencia a los alcances del título, siempre en el marco de la contribución que se tiene que notar, ¿sí? Con un nivel de tributación al desarrollo de las competencias de egreso, y cuando hablamos de competencias de egreso, lo vamos a ver más adelante, siempre hablamos de las competencias genéricas y específicas a los fines didácticos, porque sabemos que al final el egresado es un ser, digamos, complejo, no con dimensiones separadas, sino que va a tener que materializar competencias que hacen a la especificidad, pero también a lo social y tecnológico. Entonces, tiene que aparecer la importancia de la asignatura en relación al aporte que va a hacer a los alcances del título conforme al nivel de tributación de las competencias a las que va a aportar. Y también es importante poder fundamentar de alguna manera el área o el bloque de conocimiento en el cual se encuentra enmarcada la asignatura, por supuesto en el diseño curricular de la carrera. Un punto que por eso lo resalto con negrita, podríamos decir novedoso en esta resolución, es que en la fundamentación o en la presentación de la materia se estiman suficiente hasta 200 palabras. Por supuesto que a veces uno se extiende más o no, en nuestro caso, en nuestra regional, por ahí somos como taxativos en esto. ¿Por qué? Porque nos tocaba anteriormente leer una fundamentación muy extensa, a veces de más de una carilla, donde no se terminaba enmarcando a la asignatura en el plan de estudio, destacando la importancia de la misma, es decir, el para qué, cuál es la finalidad o el sentido de ser de la misma en el trayecto formativo del estudiante. Entonces la idea es que en 200 palabras uno pueda enmarcar la asignatura, resaltar la importancia en relación a las competencias de egreso a partir del bloque al que pertenece la misma. Estos serían los dos primeros puntos como introductorios, ¿no es cierto?, de lo que propone la resolución. Bien, el punto número 3 nos habla de la relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera. Y nosotros entendemos al momento, ¿sí?, porque lo establecen los diseños curriculares y ya desde el libro rojo se venía trabajando esto, que las competencias de egreso, en este caso, y vuelvo a insistir esto de a los fines didácticos también, ¿sí?, y de formación gradual, están divididas o fragmentadas en genéricas y las específicas propiamente dichas. Y las genéricas, que son 10, a su vez se dividen en 5 tecnológicas y 5 sociales, políticas y actitudinales. Y las específicas son las propias de cada terminal, que van a aportar directamente a la especificidad de la formación del futuro ingeniero. Este cuadrito lo saqué, lo tienen tal cual, del material que ustedes tienen disponible en el curso que están, digamos, transitando en este momento. Bien, entonces, en este punto, en el punto número 3, acá es donde vamos a empezar a mirar un poquito algunas aclaraciones, ¿sí?, en relación a esta cuestión de cómo vamos a direccionar, cómo vamos a tributar a las competencias de egreso, ¿sí? Estamos tratando de mirar lo que debiéramos tener en cuenta a la hora de confeccionar la planificación. Y aquí pide detallar la relación de la asignatura, fíjense, con las competencias de egreso. Es un primer acercamiento a lo que son, conocemos como las tributaciones, ¿sí?, específicas, genéricas, tecnológicas y las sociales. Otra vez alguien encendió el micrófono, si pueden apagar, les voy a agradecer. No sé quién tiene. Bien. Entonces es importante que para tributar
que es lo que nos va a tocar hacer, ¿sí? A ver, a pesar de que en algunas regionales la matriz de tributación está a cargo del departamento, ¿sí? O de director del departamento, secretario académico, o un equipo de trabajo que está armado, yo sugiero siempre en el marco de este curso que ustedes puedan tributar o que presenten ya su tributación para que de alguna manera las tutoras desde a ver los aspectos técnicos y los aspectos pedagógicos puedan hacer una primera observación, una primera devolución en relación a los aspectos que vamos a ver más adelante. Entonces la resolución nos muestra 3 niveles, siempre lo digo porque el 0 está puesto, pero cuando nosotros vamos a consignar un 0, o muchos dejan en blanco, es porque la asignatura no va a aportar a esa competencia o a esas competencias. Después tenemos un nivel 1, y acá es muy importante que ustedes siempre tengan muy presente qué significa cada uno de los niveles en relación al valor o a la tributación que nosotros le vamos a dar cuando tengamos que pensar en el aporte de la asignatura que estamos desarrollando en base a las competencias de egreso. Y en el nivel 1, fíjense que desde la enseñanza se enseñan aspectos fundamentales de la competencia, pero desde la práctica se comienza a practicar recién, ¿sí? Y en los resultados de aprendizaje se ven elementos fundamentales de la competencia. En el nivel 2, en la enseñanza ya vamos a reforzar la competencia, desde la práctica ya se practica la misma, ¿sí? Y en los RAP se comienza a evidenciar la competencia, pero queda en evidencia de que necesita un refuerzo, de que alguna otra asignatura la tiene que retomar, y de hecho la va a retomar. ¿Para qué? Para llegar a un nivel 3. Esa es la secuencia lógica. ¿Por qué? Porque en el nivel 3, si bien hay una coincidencia desde la enseñanza y desde la práctica, desde los resultados de aprendizaje se observa un dominio de la competencia. Entonces es importante que ustedes tengan presente qué significa cada uno o cuál es el significado que adquiere desde cada uno de los elementos que estamos viendo, enseñanza, práctica y RAP, el justamente significado de los niveles que estamos abordando. ¿Sí? ¿Sigue alguien con el micrófono abierto? Por favor, si puede cerrar. Hoy estamos... Si pueden cerrar, mantener cerrado, excepto que quieran... Sí, que mantengan, por favor, más que todo la gente que sigue, a lo mejor está con una actividad, porque la profesora, si no podemos escuchar todos los demás. Sí, en realidad es más por los oyentes. Sí, Julián, te doy la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si ese es el momento para consultarlo, pero bueno, de última quedará, si no. Con respecto a la contribución a las competencias de las materias electivas, ¿está bien? Porque se supone que todas las competencias, o por lo menos yo entiendo, puedo estar equivocado, se adquieren con las materias obligatorias. Entonces, ¿qué contribución tenemos los de las electivas por encima de las obligatorias, o cómo es eso? Es muy buena, está muy bien la pregunta, y el criterio que tomó, en este caso, la regional Resistencia, por ahí está Eugenia, Viviana, que también pueden aportar, Lucía. Nosotros lo que hicimos fue tributar, porque de hecho hay que tributar a las electivas también, porque forman parte de la trayectoria formativa, atendiendo al criterio de la correlatividad o de las materias que son necesarias para poder cursar la electiva. Ese fue el criterio que tomamos siempre en un orden secuencial. Por ejemplo, si la materia correlativa o necesaria para cursar la electiva está tributada en un nivel 2, no se nos ocurriría tributar en un nivel 3 a la electiva relacionada. ¿Se entiende, Luis, creo que era el que preguntó? No, yo, Julián, sí, es claro, es claro. Está bien. O sea que no puede haber un nivel superior de tributación de una electiva respecto de la correlativa previa. Sí, sería ilógico.
por esto que vos mismo terminaste de decir. Entonces tomamos nosotros ese criterio para tributar. Muchas gracias. Muy bien. Continúo. Entonces, Disculpame, Patricia, sí. ¿te puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto, sí. Yo, en el caso nuestro, álgebra y geometría analítica pertenece, digamos, al área de las ciencias básicas y se da a todas las ingenierías. Es decir, ingeniería civil, ingenierías en sistemas. Entonces, ¿qué pasa? En lo que son las competencias específicas y las tecnológicas, por ahí hay alguna diferencia entre cada carrera, depende de la especialidad, ¿no es cierto? ¿Cómo haríamos en ese caso, digamos, atendiendo a las competencias y cómo tributo yo, cómo hago? O sea, ¿cómo hago en forma general? Porque la materia se da para todas las carreras, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, Analía, ¿no es cierto? Sí. Ay, Analía. Bueno, ahí también te contesto desde el criterio, y esto es un criterio que en nuestro caso se ha tomado a nivel regional, por eso yo insisto en respetar los criterios establecidos a nivel institucional regional. En nuestro caso, aparte, enmarcándonos también en los procesos, ¿no es cierto?, de acreditación de cada carrera, uno carga la carrera al sistema, ¿no? Y en nuestro caso lo que hicimos fue planificar por carrera. Por ejemplo, el aporte de física, en este caso a la terminal electromecánica, el aporte de física a la terminal de sistemas, el aporte de física a la terminal de química, ¿sí? Si bien se da la homogeneidad, digamos, a los fines, digamos, de la confección de la planificación e incluso a la distribución de las comisiones de alumnos, nosotros estamos trabajando en la heterogeneidad. ¿Pero por qué? Porque tenemos una estructura que nos permite trabajar de esa manera, y es bienvenido, porque el enfoque lo que prioriza es la relación ciencias básicas, ciencias aplicadas. Pero insisto, a ver, la pregunta sería, bueno, pero ¿y aquellas regionales que no lo estamos haciendo? Y ahí ustedes pueden, al interior de cada una de sus instituciones, en las reuniones departamentales, o sabrán cómo viabilizar y con quién acordar criterios. Bueno, a los fines Patricia, de la... ¿Cómo? Sí. ¿Me permitís? Nosotros Sí. en la regional de La Rioja, que fuimos un poquito punta de lanza de todo esto, lo hicimos así, como vos lo estás diciendo. Es decir, nosotros tenemos el grupo de homogéneas, pero cada carrera tiene su particularidad, y lo hicimos así como vos estás diciendo. Tuvo la tributación, estuvo ese hilo conductor hacia arriba dependiendo de la carrera, por más que sean de dentro de las homogéneas. Exacto. Incluso pensando así también, los resultados de aprendizaje también pueden llegar, digo, a variar, que no sé si es la palabra correcta, sino a reconstruirse en función de un perfil profesional determinado. Pero este es un punto, álgido, un punto para que, no quiero que se lleven con esto de que homogénea o heterogénea, sino que somos muy respetuosos de cómo se trabaja al interior de cada una de las regionales, y que las decisiones que se toman, por supuesto, deben estar fundamentadas, porque luego uno tiene que dar cuenta, ¿sí?, mucho más en esto que estamos nosotros pasando, que son los procesos de acreditación de carrera. Sí, María Eugenia. Sí, bueno, justamente ese quería aclarar, porque en realidad hay mucha variabilidad de criterios en función de cómo se viene trabajando en las regionales, por lo que también, si bien estamos trabajando el concepto de la planificación docente, muchos de estos puntos tienen que ser conversados y trabajados a nivel colectivo, departamento, regional. Entonces el tema de las tributaciones en las materias homogéneas o las de básicas también tiene que ver con qué definiciones han tomado. Por ejemplo, en algunos casos las básicas solamente tributamos a las genéricas y sociales, las específicas no están, o sea, ese también son puntos que a discutirlos en colectivo, ¿no?, en conjunto con el docente y en función. Sí pensar que las homogéneas, que es una observación que por ahí he realizado como tutora,
es esta mirada de que aunque sea homogénea, algo tiene que decir al aporte a la terminal específica. Para química, para todas estas cuestiones, ¿no? Más allá de la homogeneidad, porque ese es el criterio de la competencia, tiene que ver con lo contextual, aprendizajes contextuales y aportes específicos a los perfiles de egreso, nada más. Es así, gracias María Eugenia. Hay mucho para tratar, fíjese que recién estamos en la Filmina 4, o sea, hay mucho para conversar, para hablar, para definir. Otra cuestión es, como Eugenia recién lo dijo, la tributación, esta decisión de, bueno, las materias que forman parte del bloque de las ciencias complementarias y las homogéneas, ¿sí? Las ciencias básicas, van a aportar a las específicas, entendiendo que los diseños curriculares parten de un aporte de mínima, y esa también es otra decisión. En nuestro caso nos manejamos de acuerdo a lo que establece el diseño, pero, es decir, no tributamos a las específicas, o sea, no nos metimos en eso, pero sí se pensó orientado a cada una de las terminales, ¿sí? Desde el aporte tecnológico y social a cada una de las terminales. Esa es la realidad, digamos. ¿Qué dice el diseño curricular? Que lo vamos a ver en algún momento. El diseño curricular nos da una primera dirección, ¿sí? En este sentido de, bueno, aquellas asignaturas que forman parte del bloque de las ciencias básicas aportan a las genéricas tecnológicas. Y las asignaturas que forman parte del bloque de las ciencias y tecnologías complementarias aportan a las ciencias sociales. Es una primera, y yo digo introductoria direccionalidad. ¿Por qué? Retomo el concepto de contextualización del que hablaba María Eugenia, y mucho más de integración, que es propio del enfoque por competencia, porque una competencia no está formada solamente por una dimensión, sino que es un conjunto complejo de habilidades que se materializan en una situación problemática determinada, contextual, que en este caso es el contexto de las ingenierías en general y de cada una de las terminales en particular. Entonces, estas preguntas están muy bien porque ayudan a pensar, ayudan a interrogar y a preguntar también al interior de las regionales en las que cada uno se está desarrollando, digamos, como equipo de cátedra. En este caso yo les cuento lo que se decidió a nivel regional, pero también lo que establece el diseño curricular, ¿sí? Bien, eso también les quería comentar. Hay un material que creo que trabajaron Viviana, María Eugenia y María del Carmen, que es una planificación como modelo, justamente es de álgebra, María Eugenia, la que ustedes estuvieron trabajando, sí, que surge de rectorado, que también les puede ayudar a pensar cómo confeccionar, a mirar, ¿sí? Es una especie de material guía, modelo, a seguir, y justamente surge en el área de la asignatura de álgebra, que también eso creo que... Perdón, Patricia, esa es la que está en la semana pasada, donde habían correcciones. ¿Esa te referís? No, es un material de rectorado que entiendo que se publicó Viviana o María Eugenia. Sí, a nosotros nos llegó. Sí, hay un material que tiene que ver con revisión de planificaciones, que hay ejemplos, y después hay subidos algunos ejemplos de planificaciones. Ah, bien, sí. Ahí está. En el aula está todo el material, y por ahí nosotros después vamos a ir guiando con las correcciones, por ahí remitiendo a dónde pueden remitirse para revisar algunas cuestiones. Vale, muchas gracias María Eugenia. Bien, entonces, hay formatos, ¿sí?, que lo que hacen es agregar a las competencias de egreso, ya vimos las genéricas y las específicas, el concepto de capacidades asociadas, que viene a ser un desagregado de la competencia a la que se aporta. No todas las regionales están trabajando de esa manera, creo que somos las menores las que hicimos esto, por eso yo lo pongo en el material, lo voy a pasar porque esto se retoma en los RA. Simplemente quiero dejar claro que si alguno de ustedes está trabajando con el concepto de capacidad asociada a la competencia de egreso o subcompetencia, tengan en cuenta que para numerar la subcompetencia consideren o sigan la secuencia establecida en el diseño curricular. Eso es un primer punto. No le den una nueva numeración porque
De allí surge el desagregado de la subcompetencia o capacidad asociada. En relación a la redacción, tenemos que respetar los 4 elementos que se retoman en los resultados de aprendizaje, nada más que en el concepto de capacidad asociada o subcompetencia utilizamos el verbo en infinitivo. ¿Por qué? Por lo que se explica en el punto 2.4 más abajo, en esta misma filmina a la izquierda, ¿sí? Nosotros cuando vamos a pensar en una subcompetencia o capacidad asociada, nos estamos proyectando al futuro ejercicio, ¿sí?, profesional en el mercado laboral, o sea, en el sistema productivo, organizacional, empresarial. Por eso es que se usa el verbo en infinitivo para las competencias y subcompetencias o capacidades asociadas. En relación a la selección de los verbos, esto también lo vamos a retomar en los resultados de aprendizaje, tenemos que entender que el verbo siempre representa la acción sobre la cual va a recaer el descriptor de conocimiento o el objeto conceptual, es decir, lo que ustedes conocen como el contenido. Vamos a hacer sobre un saber, por eso hablamos del saber hacer. Entonces, cuando nosotros vamos a seleccionar los verbos para redactar las capacidades asociadas, insisto, en aquellas regionales que lo están trabajando, porque la mayoría están pasando directamente de las competencias de egreso a los resultados de aprendizaje. El proceso debería ser lo mismo, debería tener en cuenta todas estas cuestiones a la hora de seleccionar el verbo. ¿Por qué? Porque representa el alcance, hasta dónde va a llegar el aporte de mi asignatura en relación a lo que establece esa competencia. Por ejemplo, en la competencia tecnológica 2, como está acá el ejemplo que les pongo, tenemos 3 verbos en relación al objeto conceptual o que actúa como objeto conceptual en esta competencia, que es un proyecto ingenieril. Concebir, diseñar y desarrollar. Y quizás ustedes dicen, bueno, no, pero mi asignatura aporta al diseño o llega hasta el diseño, pero no llegamos a desarrollar un proyecto ingenieril propiamente dicho. Entonces puedo decir, bueno, voy a tributar en un nivel 2 porque de hecho se practica, ¿sí?, pero no se consolida la competencia. ¿Por qué? Y porque falta el desarrollo del proyecto. Entonces dejamos abierto a un nivel 3 para otra asignatura y la subcompetencia va a tener que demostrar el desagregado del verbo concebir y diseñar. Pues concebir tendrá que ver con primero seleccionar tal cosa, idear tal otra, identificar tal otra, clasificar, etc. ¿Sí? Y el verbo diseñar tendrá que ver con trazar tal cosa, graficar tal otra, etc. Entonces ahí se ve el desagregado. ¿Y dónde se va a retomar ese desagregado? En la construcción de los resultados de aprendizaje. Entonces, esta es un poco la lógica que sigue el enfoque para que de alguna manera en la lectura de lo que nosotros escribimos en nuestras planificaciones se garantice el aporte a las competencias de egreso, desde el saber hacer del estudiante en el aula. Y fuera del aula también ya lo vamos a ver más adelante. Hay verbos, esto hoy les dijo Lucía, anoten. Bueno, hay verbos que no están sugeridos utilizarlos, ni en el desagregado de las competencias, ni en los resultados de aprendizaje. Verbos como conocer, verbos como aprender, verbos como estudiar, comprender. ¿Por qué? Porque los mismos, ¿sí?, lo que hacen es referir, yo siempre digo, a procesos cognitivos con un nivel de abstracción muy alta. Es decir, el docente, para valorar la acción del conocimiento, necesita que el conocimiento se materialice sobre, valga la redundancia, una acción misma. Por eso aquí hablamos, desde este enfoque, de descriptores de conocimiento. El conocer se puede poner en práctica, por ejemplo, ¿sí?, a partir del graficar, a partir del resumir, etc., ¿sí?, a partir del utilizar o del operar. Entonces, la pregunta es, ¿necesito que conozca para saber hacer qué cosa?
y ahí podrían ustedes empezar a buscar cuál sería el verbo más atinado en relación siempre al alcance de la competencia. Entonces eso para que se lo anoten. Por supuesto que siempre sugerimos revisar las taxonomías existentes en relación a cada uno de los verbos. Hay verbos que están en el nivel 1, verbos que están en el nivel 2, que representan acciones más simples o más complejas. Por ejemplo, dentro del nivel comprender están incluidos los verbos aplicar, manipular, resolver, utilizar, que permiten evidenciar la comprensión del objeto conceptual sobre el cual va a recaer la acción. Por eso es que, también siempre lo aclaro, no es que desaparece el contenido en este enfoque, al contrario, el contenido en este enfoque se evidencia a partir de la acción. Pero nosotros tenemos que ser capaces, y ahí sí quizás a veces, sí, lo único que nos falta es sistematizar lo que ya venimos haciendo. ¿Para qué? Para que el alumno evidencie en el aula un saber hacer, ¿sí? En el marco, por supuesto, del ser, que tiene que ver con el desarrollo de las competencias genéricas sociales. En relación a la numeración, también siempre se sugiere seguir un orden, por supuesto, conceptual. Si, por ejemplo, vamos a desagregar la competencia específica 1-1, la capacidad asociada de la 1-1 va a ser 1-1 sub 1. Si vamos a desagregar esa, será 1-1 sub 1 sub 1, 1-1 sub 1 sub 2, o directamente 1-1 sub 1, 1-1 sub 2, ¿sí? Pero que haya un orden que en el cuadro demuestre el alcance de la competencia en relación a los verbos que se están, o a las acciones que se están desagregando. El punto 2.4 ya lo expliqué, que tiene que ver con el enfoque. Lo único que quiero aclarar acá es que si vamos a utilizar este formato en el desagregado de las capacidades, no debiera aparecer nada referido a la asignatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo expliqué que cuando nosotros desagregamos nos proyectamos al futuro, ¿sí? Profesional, porque estamos atendiendo las competencias de egreso, y ahora vamos a ver que nosotros nos centramos en el nivel micro, el enfoque micro, que es el que adopta Confedi para entender el significado de resultados de aprendizaje, ¿sí? Entonces, por eso usamos el infinitivo y no debería aparecer nada que tenga que ver con la asignatura. Por ejemplo, identificar técnicas disponibles para dar solución a las situaciones problemáticas de la asignatura. Eso no debería estar presente en una capacidad asociada. ¿Por qué? Porque cuando el egresado, ¿sí?, ponga en evidencia las competencias de egreso, no va a ir a solucionar problemas de la asignatura, sino problemas ingenieriles referidos a, no sé, las cuestiones que tienen que ver con la termodinámica, cuestiones que tienen que ver con el diseño de un sistema, el diseño de un circuito eléctrico, etc. ¿Sí? Por ahí son ejemplos muy generales que vienen de una profesora de ciencia de la educación, pero cada uno de ustedes vaya pensando en su asignatura. Entonces, esto es importante. En el desagregado de las competencias no debieran aparecer cuestiones micro, que sí tienen que aparecer en los resultados de aprendizaje. Seguimos en el punto 3. Tributación. Esto ya lo expliqué, nada más que lo tienen escrito, que los diseños curriculares nos dan una primera dirección, ya surgió con antelación, se adelantaron a la pregunta, entre la relación entre ciencias básicas y ciencias aplicadas, muy bien. El diseño nos da una primera dirección. Lo que siempre sugerimos, pero eso queda a criterio, como bien lo manifestaba María Eugenia, de cada regional. Respetar, ¿sí?, para las específicas, lo designado, en este caso, ¿sí?, como aporte en cada una de las materias, y para las genéricas, tener en cuenta esa primera direccionalidad de las que yo les hablé hoy, que tiene que ver con las asignaturas que forman parte del bloque de las ciencias básicas, aportan a las competencias tecnológicas, y las que forman parte del bloque de las ciencias y tecnologías complementarias a las sociales, políticas y actitudinales. Eso no quiere decir que
las ciencias básicas desatiendan las sociales y las que forman parte de la ciencia y tecnología complementaria desatiendan a el aporte de las competencias tecnológicas, sino que esto debe ser pensado. El número que nosotros vamos a consignar para tributar tiene que ser pensado y analizado, teniendo en cuenta lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, las competencias específicas sí están identificadas con una crucecita en los diseños curriculares, en la matriz correspondiente, pero no están tributadas. Así que allí también hay que consignar una tributación de acuerdo a un orden lógico secuencial, pensado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Punto 3.1 para la tributación. Acá hay una palabrita que dice cuidadosamente analizado. Cuando vamos a tributar, primero tenemos que tener en cuenta cómo está organizado el plan de estudio, el perfil de egreso, las competencias específicas y genéricas, el bloque en el cual se encuentra la asignatura, las características, el tiempo que dura la asignatura, con qué tiempo nosotros disponemos para decir que voy a aportar a 8 competencias en un nivel 3. ¿Realmente voy a poder traducir luego eso en 16 o aproximadamente semanas en una propuesta de actividades formativas con una carga horaria definida por el diseño curricular y que podemos movernos hacia afuera, es decir, en las actividades que muchas veces proponemos hacia afuera, pero que no están contadas como la carga horaria total que establece el diseño y que ahí siempre se sugiere no pasar, el 50% para mí ya es mucho, pero no pasar el 50%. Sugerible, de acuerdo a las características de la asignatura, entre el 35 y 40% del total que establece el diseño curricular para el dictado de la asignatura. Las actividades hacia afuera, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones uno tiene que tener en cuenta a la hora de poner ese número que ustedes como ingenieros lo manejan mucho mejor que nosotros, digo, la veo Eugenia ahí que estamos en el área de las ciencias sociales y que por ahí nos cuesta más, ¿sí? Poner un número o una tributación. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta todas estas cuestiones o estos criterios que hacen a ¿qué cosa? A la evidencia, ¿sí? De ese número en relación, por eso está subrayado en el punto 3.1, a el aporte o al desarrollo de los resultados de aprendizaje dentro de la asignatura. ¿Qué quiero decir con esto? El número que consignamos o que definamos para la tributación lo vamos a tener que sostener. ¿Cuándo? Principalmente en lo que habrán escuchado que se llama la mediación pedagógica, otros lo llaman el espacio de intervención docente, o sea, en el campo de acción. Ese nivel de tributación se tiene que sostener. ¿Cómo? Y con esa coherencia entre las actividades que vamos a proponer, las estrategias que vamos a activar y cómo vamos a evaluar. Otra cosa son las cantidades de competencias a las que se aporta. Si bien las competencias específicas en el diseño están pensadas como un aporte de mínimo, más vale sugerible quedarnos, por lo menos ahora, en lo que está un poco estableciendo el diseño curricular, ¿sí? Y ceñirnos en eso y ponerle un nivel de tributación. Es decir, que si el diseño dice que yo aporto a la 1.1, a la 2.1 y a la 4.1, entonces tributo a la 2.1, ¿sí? A la 4.1 y a la 1.1, como corresponde y como dice el diseño. Porque si no, voy a tener que fundar, ¿sí? Correctamente en la planificación, a través de los indicadores de logro, de las actividades, si llego a aportar a otra que no está identificada en el diseño curricular. Entonces eso también son cuestiones a tener en cuenta a la hora de pensar en la cantidad de competencias a las que vamos a aportar. No necesariamente tenemos que aportar a las 10 genéricas, si estoy dentro del campo de la formación específica, sino pensar y retomar que si voy a aportar desde la específica a una que está
trabajando muy fuerte lo que son los proyectos, por ejemplo, o las cuestiones de seguridad e higiene, las cuestiones de ética, y entonces retomar, no puedo decir que la 8 genérica me va a quedar en un 0 cuando estoy aportando una específica. Esto se ve mucho en electromecánica, en mecánica también, sí, que trabajan lo que es la parte de seguridad e higiene, el impacto ambiental, ¿sí? Económico, etcétera, y dejo un 0 para la genérica 8 en una específica. Entonces es recomendable también que la tributación guarde una relación entre el aporte a las competencias de ingreso específicas y a las genéricas. Lo mismo con proyectos, lo mismo con los problemas ingenieriles y demás. En relación a la intensidad del desarrollo de las competencias, lo que se sugiere desde la teoría, porque esto es, digamos, más teoría, es que a medida que se van consolidando las competencias genéricas, hasta el tercer año aproximadamente, ¿sí?, se tienen que empezar a trabajar las específicas. Es decir, cuando una se consolidó, la otra empieza a desarrollarse de manera más intensa, ¿sí? Entonces, de primero a quinto, y bueno, de primero a tercero estarían un poco trabajándose en forma más fuerte las competencias genéricas, tanto tecnológicas como sociales, y en los últimos años se debería evidenciar el desarrollo de las competencias específicas, que incluso los planes de estudios están como pensados también de esa manera. Bien, el punto 4, seguimos avanzando en los elementos de la resolución, de acuerdo al... Sí, Elías, te doy la palabra, espera que prendo mi cámara, mientras tomo un poquito de agua. Bueno, Te escucho. gracias, Patricia. Quería consultarte con esto de los grados de tributación. Entiendo que sería deseable que en la carrera se termine tributando en un grado 3 para todas las competencias específicas al menos. En el último año, me preguntaste, último año. me atoré con el agua, disculpa. Sí. ¿Me repetís la pregunta? Sí, o sea, en el último año se llegaría a un grado 3 en las competencias específicas, pero, por ejemplo, yo estaba viendo, pues yo hoy en día ejerzo como ayudante de una materia y también estoy trabajando en la acreditación del departamento. Y Bien. bueno, tengo una visión un poco más global y yo lo que veía, por ejemplo, en lo que respecta a la gestión con una perspectiva medioambiental, tengo 2 materias que me tributan desde el plan de estudios, que son Ingeniería Mecánica 2 y Seguridad Ambiental, Seguridad Industrial y Ingeniería Ambiental. Entonces, Bien. ahí tengo solo 2 dentro del plan de estudio como para llegar a ese grado 3 de tributación. ¿Sería recomendable en ese caso forzar el grado 3 en la materia específica que sería Ingeniería Ambiental o meter una más? No sé si di mucha vuelta con la pregunta, pero es una materia... No, te entiendo porque me estoy ubicando en este último tiempo estuve trabajando con electromecánica y ahí nos pasa exactamente lo mismo. Son 2 las que tributan directamente y Claro. ahí justamente lo que nosotros hicimos fue empezar a trabajar la genérica 8, ¿sí? Como genérica, el aporte, digamos, de la mano a las específicas, y la secuencia en el nivel 3 nos quedó en la última, Elías. Bien, lo llevaste hacia el último año, digamos. Lo llevé hacia el último año, es así. Bien. Sí. Bien, exacto. Igual, ahí ten en cuenta, porque esto, por supuesto, de la mano, yo estoy trabajando con un ayudante, digamos, que designaron en el departamento, que es el especialista, es el ingeniero, ¿sí? Claro. Así que él es el que va, por supuesto, pensando en las características, no por tanto, por tal cosa, por tal otra, llegamos a esto, pero sí se terminó de consolidar en los últimos años, en el último año en realidad, ¿sí? Excelente. En Me viene nuestro muy bien el caso criterio. es así, sí. Sí, te escucho. Gracias. No puedo leer tu nombre, el que está levantando la mano. Héctor. Por eso. Ah, Héctor, pues. Héctor, sí, no ¿Qué me tal? sale. Dale. Buenas tardes. Te Bueno, escucho, buenas mira, tardes. yo una pregunta similar que me vengo haciendo hace tiempo, porque yo soy ingeniero civil, doy un par de materias, una en quinto y una en sexto, y cuando uno lee las competencias específicas definidas para ingeniería civil, son súper amplias, es decir, te leo la número 1, que es planificar, diseñar, calcular, proyectar y construir obras civiles y de arquitectura. Obviamente que todo eso no se puede
repasar en una materia, o por lo menos no, salvo proyectos, supongamos, que es una materia, que es una de las materias, digamos, que son las que conectan el resto, ¿no? En una materia como la mía, por ejemplo, construcción metálica y de madera, yo puedo, bueno, parcialmente aportar a esta competencia específica y súper específico en construcciones metálicas y de madera. Exacto. No sé si me explico. Entonces, en esa especificidad yo puedo, digamos que estoy en un aporte número 3. ¿En qué año está tu materia? Perdón, ¿en qué año está? En quinto bien, año. sí. O sea, después de esto no hay otra materia Sí, que se vea sí. esto, con lo cual tiene que dominar. Pero el 3 no hace referencia a la competencia específica una completa. Perfecto, La eso competencia fue... única completa es gigantesca, es decir, también pueden ser obras de hormigón, obras de hidráulica, obras de túneles. Entonces, ¿está bien poner 3 o no? Porque, digamos, en definitiva, el 3 de la competencia 1 se logra sumando todos los aportes de las demás asignaturas, ¿no? Claro, pero ahí la pregunta sería ¿quién pone el 3, digamos? Claro. ¿Sí? Bueno, exacto. Ahí es donde tendría, por eso el tema de la matriz y de la tributación, es que por ahí es un trabajo de 1 o 2 en acuerdo y en consenso, por supuesto, con todos, de un trabajo, digamos, de proceso, al menos así lo hicimos nosotros, pero en tu caso, y esto yo lo hablé al principio, que tiene que ver con el alcance. Si ustedes no están trabajando con el formato de capacidades asociadas, el hasta dónde voy a llegar, vos bien lo dijiste, yo no voy a llegar a construcciones, no me acuerdo, ¿sí? Pero sí voy a llegar hasta esto específicamente. Entonces, el alcance se debería ver o en las capacidades asociadas o en los resultados de aprendizaje. ¿Dónde? En el objeto conceptual o en el contenido que tendría que ser desagregado sobre, decime hasta dónde llegas. ¿Me recordás hasta dónde llegás? O sea, tu materia hasta dónde llega el aporte. Perdona que justo se cortó. No, mi materia, digamos, es muy específica dentro de un tipo de construcción. Bien, ¿hasta dónde llegás? ¿Tu aporte hasta dónde llega? Vos me dijiste. Diseñar, calcular y proyectar. Sí, ¿qué cosa? Estructuras de acero, estructuras metálicas. Bien, estructuras de acero, ¿sí? Entonces, hasta estructuras de acero, la materia va a llegar y va a aportar. Ahora, vos me decís, las otras también aportan, pero si en realidad ustedes charlando, consensuando con los otros docentes de las otras materias relacionadas, te dicen, bueno, pero nosotros no llegamos a estructuras de acero en un nivel 3, entonces ahí corresponde un nivel 3. Que vos pongas un nivel 3 mucho más en el quinto año, pero haciendo este análisis que es el que más o menos traté de dejarle por escrito acá en el material. Entonces ahí corresponde al alcance de tu materia un nivel 3, mucho más en quinto año. ¿Por qué? Porque se supone, no sé si es anual o cuatrimestral, ¿sí? Pues se supone que los otros aspectos han sido trabajados en asignaturas o en las asignaturas que corresponden. Pero esa es el ida y vuelta que ustedes tienen que ir haciendo. O sea, mucho más en ingeniería civil, porque también me tocó, y ahí me hablaron de que existe un acuerdo, o que a nivel nacional o algo así me comentaron, por ejemplo, con el verbo construir, ¿sí? Que refiere a las construcciones, que es muy difícil. Claro. Entonces, esas cuestiones son las que ustedes tienen que ir pensando. Está bien, está claro. Gracias. Pero insisto, Héctor, analizar en conjunto, ¿sí? En conjunto y ver, seguro. porque, a ver, si vos pones un nivel 3, ¿sí? Es porque está consensuado, está mirado a que realmente quizás las otras quedaron en un nivel 2, o quizás también la otra materia que está relacionada u otras llegan a un nivel 3, pero para los otros aspectos, y eso se tiene que ver en los resultados de aprendizaje, el alcance, hasta dónde va a llegar. Entonces, en tu planificación se va a ver que vos vas a trabajar sobre metales tal cosa. En la planificación se va a ver que van a trabajar sobre
el diseño, el cálculo, pero sobre ese objeto conceptual o descriptor de conocimiento. ¿Sí? Bien. Está claro. Gracias. No, de nada. Luis. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Patricia. Mi Buenas consulta tardes. bueno, seguido soy docente de Ingeniería Civil de cuarto año de la materia Hidrología y Obras Hidráulicas. Anteriormente eran dos materias, eran dos módulos, por un lado era Hidrología y después era Obras Hidráulicas, y después se unificaron, quedaron ahora en una sola asignatura. Entonces mi consulta es, porque hidrología es muy, digamos, genérica, porque trata el ciclo del agua, y lo que es obras hidráulicas, en este caso estamos en la parte de presas, que tiene que ver justamente con todo el diseño, es un proyecto. Entonces, yo ya hice evaluación por competencia y presenté para el módulo obras hidráulicas en el cual me desempeño, y ahora quiero trabajar unificando, que esto con Viviana lo he visto, unificar, digamos, lo que es la asignatura. Tengo que trabajar, digamos, unificando una que es genérica con algo que es específico y que después tiene un diseño de máquinas en el próximo año, ¿no? Pero es como que yo termino con un nivel 3 de obras hidráulicas, arrancando con un nivel 2 de hidrología en una misma asignatura. Entonces yo quiero ver cómo unifico digamos, la asignatura total, que son dos cursos distintos, que los brindamos con dos docentes distintos, si hay que tributarlo de una sola manera o hay que hacer todo un desarrollo de tributación por los contenidos que tiene, que son un montón. Está silenciada, Patricia. Perdón. En el diseño curricular, Luis, ¿cómo está presentada la asignatura? Es una, está presentada como Es una, ¿sí? ¿Y la tributación? No sabría decirte cómo está presentada la tributación. O sea, aporta, por supuesto, a las específicas. Vos tenés el aporte identificado Sí. en el diseño. Bien, Sí. entonces, a ver si no entendí mal tu planteamiento. La asignatura, veo que es macro, o sea, es anual. Sí. Ah, por favor, no me digas cuatrimestral. Sí, es anual. O sea, la O sea, asignatura... es anual, pero está dividida en dos cuatrimestres. Sí, Uno es hidrología y el otro es obras hidráulicas. o sea, tenés que hacer maravillas. Y tiene contenidos Prácticamente. distintos. Sí, entiendo. Y hasta la materia está integrada. En el diseño curricular está presentada como una asignatura y seguramente yo la verdad es que no vi el diseño de ingeniería civil, pero debe estar tributada esa materia, ¿sí? En realidad no tributada, identificada. El aporte a algunas específicas. Lo que yo considero, ¿sí? Es que vos tenés que enmarcarte en esos aportes. Nada más que lo que vas a tener que hacer es la tributación, ver, y supongo, estoy pensando en el aire porque no leí y no vi, pero supongo que la identificación de las competencias a las que aporta, seguramente se tuvo en cuenta a lo hidro y a lo otro que no me acuerdo cuál era. ¿Me entendés? Entonces, quizás vos, por ejemplo, invento, Luis, en la 1.1 puedas aportar un 1, porque está en lo de hidro que me decís que no llegás a desarrollar en tal magnitud, y la 2.1 y la 3.1 está referido más a la otra parte donde vos sí llegás. Entonces ahí vas a tributar, por ejemplo, en un nivel 2 o en un nivel 3, no me acuerdo en qué nivel me dijiste que estaba la asignatura. Perfecto, sí, es justamente eso lo que te consulto. Si tengo que tributarla por una parte, el 1 al 1, y por otra parte, el 2.1, 3.1 que me decís de obras hidráulicas. Hidrología para el 1. ¿Sabes lo que? Sí, Luis, lo que pasa es que eso tiene que estar en el diseño, no es que vos vas a tributar, si bien es un aporte de mínima y vos pudieras tributar a otras, en el diseño curricular ya tiene que estar identificado. Lo primero que yo te sugiero es mirar la matriz del diseño curricular de ingeniería civil, busca tu asignatura y ahí tiene que estar con una crucecita marcada las competencias específicas a las que vos aportás. ¿Vos hiciste eso o no todavía? No, no hice eso todavía. Bien, perfecto, por eso, lo primero. Y después,
las chicas te van a llevar, te van a ir orientando. Yo estoy segura digo, aunque a veces los que están ahí dicen, ¿cómo tributaron a esta y no a esta? Que bueno, pero pensemos que la identificación que vos vas a encontrar en el diseño curricular, yo creo que está pensada para hidro y para, ¿cuál es la otra parte de la asignatura? Obras hidráulicas. Que Y es más para obras específico. hidráulicas. Y seguramente que ahí vos vas a decir, no, bueno, pero a la 3.1, por ejemplo, que es de hidro, yo no llego a consolidar. Entonces no voy a tributar en un 3, perdón, voy a tributar en un 2. Pero a obras sí llego, por ejemplo, ¿sí? Entonces voy a tributar en un 3S. El problema es que vos tenés que traducir después en tus actividades en la planificación. ¿Se entiende, Luis? Sí, es lo que tengo en la cabeza. Pasa que Bien. arranqué al revés, arranqué haciendo el curso de evaluación por competencias y ahora y tendría que haber hecho el primero de introducción para ver el tema también todo de... Bien, o sea, las tributaciones, pues, es más, de hecho, varían de nivel a nivel, digamos, dependiendo del alcance, ¿sí? Bien, este punto yo les dejo porque, estamos bien, 1 hora y media tengo más o menos para no cansarlo, que tienen que ver con propósitos, objetivos y acá, digamos, como lo más importante. ¿Me quedó alguien con la manito levantada o no? Yo quería hacer una pregunta, si no hay nadie con la mano levantada. Sí, Silvina, sí, decime. Espera que pongo cámara, que la había, también por conexión la había apagado. No, cuando vos hablás y también cuando escucho, yo estoy haciendo también el otro curso de competencias de acá de la FRBA Buenos Aires, a mí me parece que cuando yo escucho todo esto, es como que siempre depende del profesor lograr o la tributación o hacer las adaptaciones curriculares. Y esto no hay una, lo pregunto en mi ignorancia, no hay una coordinación de la SUDEB, de los, digamos que, algo que baje más de la universidad, de los consensos en un nivel macro, digamos, para que nosotros nos llegue y tengamos una coherencia, digamos, en el modo en que nosotros encaramos. No sé, Sí, muy bien, Silvina. Eso depende, en nuestro caso, la tributación es de bajada. Pero es de bajada, pero primero hay, a ver, de bajada, y esto la verdad que queda feo decir, pero de bajada, hay un consenso, un diálogo previo con los docentes, ¿sí? O sea, en nuestro caso se trabajó con las planificaciones, se consultó, se les pidió que ellos tributen, mandaron sus tributaciones, y después uno le empieza ¿a qué? A sugerir, ¿sí? Bueno, me parece que no corresponde a un nivel 3, por eso es que en la matriz vas a encontrar tu materia tributada con un nivel 2, ¿sí? Nosotros estamos ahora en el momento en que se les mandó la matriz y ellos van a tener que respetar lo que está en la matriz. Pero hubo un diálogo, porque tampoco el docente puede estar, y de hecho no debe ser así, separado porque es el responsable de la asignatura. A mí lo que me pasa es que estoy en el primer año, yo puedo tener una idea de, digamos, de las competencias terminales de la carrera, pero yo no sé quién va a retomar mi competencia, cómo lo va a retomar, si yo la puedo desarrollar hasta el 2 y alguien la va a terminar en el 3, las mías son genéricas, ¿no? Pero digamos, me pasa eso, que digo, de hecho la planificación de la materia cuatrimestral están, digamos, puestas ahora en la nueva planificación, todo muy bien, pero a mí personalmente, quizás al resto le quede claro, no me queda claro quién va a retomar, en qué grado lo va a retomar, cuánto aporto yo con el trabajo arduo que hago en el aula, con lo que planifico en cada clase, a esa formación del alumno, ¿no? Es muy importante lo que estás planteando, Silvina, porque deberías, o sea, estar conociendo, debería ser un trabajo integrado, un trabajo colectivo. Por supuesto que a veces los tiempos, la estructura, los cargos con los que se cuenta, los equipos que se conforman, etcétera, depende de una regional a otra. Pero insistimos en esto de que eso es algo interno, ¿sí? En nuestro caso, la matriz de tributación se comparte y ellos terminan respetando esa tributación porque está pensada, y hay una matriz de resultados de aprendizaje también que se va elaborando, porque en nuestro formato nosotros les pedimos los resultados de aprendizaje, ahí fíjate, porque vos estás diciendo que es importante, ¿no? Anteriores y posteriores, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué materias das, Silvina?
Yo de Ingeniería y Sociedad, tanto en la materia cuatrimestral, en las cátedras que es cuatrimestral, como en la que da la anual, digamos, ¿no? Bien, entonces ahí vos tenés que pensar, bueno, Ingeniería y Sociedad, ¿qué va a retomar de tal materia que tiene o que plantea estos resultados de aprendizaje? Y de estos resultados de aprendizaje, bueno, quizás yo retome este y este. Y eso es lo que incluís en tu planificación. Nosotros lo trabajamos de esa manera en nuestro formato. No todos lo tienen igual, por supuesto, ¿sí? Pero la relación tiene que estar presente y el conocimiento también, porque incluso de eso se trata. No recuerdo quién, pero hoy se habló del aporte de la gradualidad. Claro, a eso me refiero. Claro, entiendo, dijo recién, creo que era Héctor, o no recuerdo, que es un desarrollo gradual hasta llegar a un nivel 3. O sea, estamos garantizando la gran competencia, ¿no? Entonces, es la idea de que se supone que los docentes tienen que conocer, ¿sí? Tienen que estar en conocimiento de cómo se trabajó esa matriz, que después tiene un resultado final que puede ser de bajada en el buen sentido. No, sí, estoy de acuerdo que tiene que haber una bajada, porque si no cada uno haría lo que le parece, con su buen criterio, y sería medio caótico, inclusive, además uno estaría mejor formado en unas competencias que otros, y entonces después ¿qué retomaría el que sigue? A eso me refiero, a esa sana homogeneidad para poder favorecer a esas competencias terminales, ¿no? Bien, gracias. Sí. Vivi, no, cuento brevemente una actividad sencilla que me tocó presenciar y participar en una regional, en una facultad regional, que muchos de los docentes desconocían la matriz de tributación. Entonces dijimos, bueno, traigamos un gran afiche y tipo bastante artesanal, se fue transcribiendo, y cada uno de los docentes coordinadores o titulares de las asignaturas de las diferentes especialidades, rodeados de esa matriz, vio cómo se generaba esa gradualidad, cómo se recorría. No se puede pensar, yo entiendo que estamos en un curso que es redacción de la planificación de mi asignatura, pero no la puedo pensar tampoco aislada, porque si la pienso aislada, la pienso descontextualizada. Y también escucho muchas veces colegas con los cuales participo, aprendo, y es un feedback todo el tiempo, que dicen, ¿por qué no, como están redactadas las competencias, como el Confedi redactó las competencias, ¿por qué no también nos dan la matriz ya armada, que está, y también nos dan el grado de aportación de cada una? Pero eso que parecería la sana homogeneidad, parafraseándote recién, Silvina, le quita la libertad a la regional. Y son muchas veces las decisiones regionales de la institución de la facultad regional la que le da la característica a la formación de su propio egresado. Sí, salen con un título de la Universidad Tecnológica Nacional, pero cada una tiene su impronta, tiene su grado. Por eso esto es a puertas adentro de cada institución, y son decisiones que se tienen que tomar institucionalmente en las facultades regionales. Gracias, Viviana. Es lo que venimos, por eso desde el inicio, desde que abro siempre la exposición, la clase, aclaro eso, ¿sí? El cómo Patricia, es al interior, ¿sí? Sí, Patricia, yo te comento, a mí me tocó trabajar en el diseño curricular de electromecánica, con las otras 14 regionales. Cuando hicimos la matriz de tributación, es decir, eso que vos estás diciendo es tal cual. Lo que hice en el departamento, ya que yo soy director de departamento, fue juntar a los jefes de área, con los cuales armamos, de alguna manera, tomando las materias, esa matriz de tributación, poniéndole un número, y después cada uno bajó a sus docentes de sus áreas y la verificaron. Y esa fue la matriz de tributación que nos quedó, que de alguna manera, lo que vos estás diciendo, se hizo participar a todos. María Eugenia, que está ahí, que es nuestra asesora, sabe que lo hemos estado haciendo de esa manera, y a nosotros nos dio muy buen resultado. Por ejemplo, las materias de los últimos años tenían tributación 3, pero había una coherencia con las materias que eran correlativas hacia abajo, por ejemplo. Es decir, que nosotros armamos, lo que decía Viviana también, en un papel grande. Yo lo armé en un papel porque para mí era más fácil, y ahí le fuimos poniendo los números, lo trabajamos mucho con los jefes de área, y después cada jefe lo fue de alguna manera consensuando
con sus docentes, donde, digamos, con los docentes que pertenecían a esa línea de la carrera. Y así pudimos armar una matriz que era coherente, que yo en un segundo año, por ejemplo, la forma general, segundo o tercer año las materias generalmente tributaban con 2, pero en un cuarto, un quinto año, pues nosotros tenemos 5 años la carrera electromecánica, ya la tributación era 3, ya como al terminar, como al cerrar, y los resultados de aprendizaje también tenían una coherencia con eso. No sé si es eso lo que vos estabas explicando más o menos. Sí, exactamente, lo mismo. Y me hiciste acordar de algo importante, de cómo mirar la matriz no solo de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo también, ¿sí? Perfecto, Para sí. atender a la coherencia. Bueno, en mi caso yo lo trabajo en la computadora y a veces mis ojos ya no dan más, porque la verdad es que es todo un tema, la matriz de tributación. Cuando Sí, uno tiene que verla completa, ¿no? Sí, yo te digo, como consejo, lo mejor es como decía Viviana, con un papel. Yo la hicimos en un papel, pegamos un papel, pusimos, uno lo visualiza más que con la propia computadora. A nosotros, por ejemplo, nos dio mejor resultado eso. Sí, sin duda, pegarlo. Sí, sí, sí. Era más visible, digamos. Bueno, Silvina, ahí tuviste algunas experiencias, espero que... Gracias, muy amables. Que se haya podido responder. Gracias. Bueno, sobre este punto, destacar por ahí a los fines de la prolijidad, digamos, y de los aspectos técnicos, como por ahí los llamamos, el tema de empezar con un verbo, el propósito no tiene que ser extenso, en un párrafo, muy bien puedo, y por ahí un párrafo, sí, de, no sé, 2, 3 oraciones, o en 2, 3 renglones, expresar realmente cuál es la meta final, ¿sí? El para qué o la finalidad de la asignatura, y se sugiere empezar con un verbo en infinitivo que pueda de alguna manera, 1 o 2 verbos, resumir en forma integrada el hasta dónde, el para qué de la asignatura en el plan de estudios, y para eso, por supuesto, tener en cuenta lo que evidencia el diseño curricular en relación a la misma, ¿sí? La integración teoría-práctica, y que lo que aparezca en el propósito, porque por ahí, yo siempre lo digo, hay propósitos muy embellecidos, pero después no se ven en la materialización de la asignatura, se retome luego en la propuesta de actividades, en el sistema de valoración, evaluación de las competencias, a partir de las actividades, las estrategias que vamos a activar, los tiempos, cómo los vamos a administrar, etc. Entonces, el propósito es el fin que persigue la asignatura en el centro, digamos, del plan de estudio, ¿sí? O sea, en el lugar que ocupa en realidad en el plan de estudio. Entonces, la idea es siempre usar un verbo en infinitivo, que es lo que dice el punto 412. Los objetivos, que también están, por supuesto, son los que ustedes los tienen definidos en el diseño curricular, eso lo tendrían que copiar tal cual, ¿sí? Respetarlos y agregarlos en el punto que corresponda dentro de sus formatos. Y los resultados de aprendizaje, que están todos en un mismo punto, que es el punto 4, bueno, acá hay algunas cuestiones técnicas y algunas cuestiones pedagógicas que las quiero plasmar, digamos, ¿sí? Y tienen que ver primero con la definición de los resultados de aprendizaje, entender que cuando hablamos de un resultado de aprendizaje estamos haciendo referencia a aquello que esperamos que los alumnos sepan, pero también sean capaces de hacer, o sea, sepan hacer en un periodo de tiempo determinado. Esta es la definición que adopta Confedi, ¿sí? Entonces es importante esto de el saber hacer en un periodo de tiempo determinado. Cuando voy a pensar en la redacción de los resultados de aprendizaje, debería primero retomar y tener a mano las competencias a las que tributa mi asignatura y el nivel en el que tributa. Los resultados de aprendizaje responden al gran interrogante de ¿qué espero que mis alumnos, ¿sí? Que los estudiantes sean capaces de hacer o de saber hacer cuando terminen o cuando finalicen exitosamente la asignatura? ¿Qué tienen que saber hacer? Y para eso, ¿qué necesito que sepan? El saber, el contenido.
Primero deberíamos pensar, por eso es que decimos que en este enfoque el esquema un poco se da vuelta, da un giro, por eso de la lógica de los contenidos a la lógica de la acción, que es el título de la clase, ¿sí? Porque primero deberíamos pensar en, ¿va a cursar esta materia que está en el plan de estudio con un sentido pensado? Cuando el alumno dice, a ver, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me va a ser útil como futuro ingeniero? ¿Cuándo voy a ocupar? ¿Sí? ¿Cuándo voy a operativizar los contenidos que me brinda esta asignatura? Entonces, cuando pensamos en qué va a saber hacer, podríamos hacer un primer listado de las acciones a las que debería llegar el estudiante. Y después recién pensar en el saber. Si ustedes ven el esquema o los esquemas que circulan en las diferentes teorías, y seguro que ustedes lo tienen como material en el aula, el esquema de trabajo de este enfoque agrega al contenido como descriptor, ¿sí? Como uno de los últimos elementos en los que se debería pensar, pero no como uno de los últimos elementos porque pierde importancia, porque el hacer sin el saber no tiene sentido de ser en este enfoque. Insisto, el hacer recae sobre un saber. Nada más que ese saber ahora está apegado al accionar que el estudiante puede llegar a alcanzar en un tiempo didáctico determinado. 16, 32 semanas, insisto, con una carga horaria definida curricularmente y una carga horaria que uno la puede manejar hacia afuera, aparte de esa cantidad de horas definidas, pero que no deberían pasar, ¿sí?, el 50% del total establecido en el diseño curricular. ¿Por qué? Porque si no vamos a duplicar la cantidad de horas del diseño curricular, y ese sí que es un problema. Entonces yo digo 50% en aquellas asignaturas que son, a ver, hoy Héctor comentaba, o Luis, no me acuerdo la experiencia de esta integración de esta materia como bien compleja, ¿sí?, troncal. Entonces, bueno, ahí quizás podamos extendernos hacia afuera hasta un 50%, pero no más. Eso en los formatos de planificaciones que están trabajando con horas dentro del aula y fuera del aula. Los que no están trabajando, bueno, tendrán que dar cuenta, ¿sí?, del desarrollo de la asignatura en relación a lo que se establece en el diseño. Bien, entonces, el concepto es este: atiende al saber hacer en un tiempo didáctico temporal determinado, ¿sí? Y lo que hoy yo me adelanté y les dije que tomamos el enfoque que tiene que ver con el nivel micro de resultados de aprendizaje, que es el esquema que ustedes ven acá a la izquierda, en la filmina, respecto a que los resultados de aprendizaje nosotros no los asociamos con competencias de egreso, sino con unidades menores de, ¿sí?, competencias que van a aportar gradualmente. Por eso ustedes ven ahí que dentro de lo que es el sistema educativo, la trayectoria del estudiante, desde el primer año, y dependiendo de algunas regionales, de cómo estén abordando el seminario de ingreso, ¿sí?, podemos llegar a decir desde el seminario de ingreso hasta la última actividad, ¿sí?, la defensa del proyecto final, en algunas terminales. Entonces, desde ahí empezamos a aportar gradualmente. Entonces, la asignatura uno, por ejemplo, va a tener 3 resultados de aprendizaje, que van a aportar a ciertas competencias genéricas y a ciertas competencias específicas en un nivel de tributación específico a las competencias de egreso, ¿sí? Por eso están las competencias de egreso en un globito ahí rojo. ¿Dónde se va a materializar todo eso? ¿O dónde se va a empezar a materializar? Porque después, de hecho, las competencias se siguen consolidando, se siguen aprendiendo cuando uno empieza a desarrollar la actividad profesional propiamente dicha. Y se van a materializar y en el sistema laboral, con el concepto o a partir del concepto de actividades profesionales, ¿sí? Entonces, cada asignatura, eso es lo que responde al nivel micro. Entendemos a los resultados de aprendizaje como unidades menores de competencia.
y entendemos al concepto de competencia, que es lo que está en el recuadro lila, al final del cuadro, ¿sí? Debajo del globito rojo, que y esto es muy importante, que las competencias deben ser enseñadas, practicadas, evaluadas y, por supuesto, deberían ser posteriormente certificadas. Entonces, si nosotros vamos a enseñar y vamos a valorar, vamos a medir un aspecto de la competencia, la misma debería ser tributada. ¿Cuándo vamos a dejar en cero o en blanco? Cuando realmente la materia no va a trabajar, no va a desarrollar actividades que promuevan, permítanme la expresión, la medición de la competencia o de la futura competencia en el aula a partir de los resultados de aprendizaje. Si yo voy a aplicar un instrumento de evaluación que como docente me va a permitir valorar y voy a emitir un juicio de valor al respecto, entonces tiene que haber una tributación. No puedo tributar a trabajo en equipo y después no demostrar su desarrollo en el aula. El mismo tendría que estar demostrado. ¿Sí? Entonces, eso para pensar el concepto de resultados de aprendizaje. Ahí tienen el esquema que ya les expliqué y el enfoque con el cual nos manejamos. La redacción atiende a la misma estructura de las competencias que hablamos hoy y de las capacidades asociadas. Son 4 elementos, ahí tienen el esquema, creo que esto la mayoría lo está manejando. El verbo más el objeto conceptual o contenido sobre el cual va a recaer la acción, más la finalidad y el criterio de realización, o también se llama condición de desempeño, ¿sí? O de idoneidad, o condición de calidad, también. Hay diferentes maneras de, en este caso, denominar a cada uno de los elementos, ¿sí? Por ejemplo, la conjunción del verbo y el objeto, también van a escuchar que se los denomina el saber de ejecución. ¿Por qué? Porque justamente se ejecuta un saber a partir de un descriptor de conocimiento. Entonces, 4 elementos, lo único que va a variar aquí es el verbo, que en este caso vamos a usar el verbo en presente indicativo, por ejemplo, grafica, proyecta, utiliza, diseña. ¿Por qué? Porque está pensado directamente al estudiante. Es el estudiante quien en un tiempo didáctico determinado tiene que evidenciar a partir de ciertos indicadores por ustedes programados en el sistema de evaluación que grafica tal cosa de esta manera, que utiliza tales herramientas de esta manera, ¿sí? Que diseña un proyecto de tal cosa con estas, o bajo estas condiciones. Entonces, tiene un tiempo para demostrar. Por eso se utiliza el presente indicativo. El tiempo son 16 o 32 semanas. Pues si no logra, dependiendo de la cantidad que sean y cómo están planificadas cada una de las asignaturas, tendrá que recursar, tendrá que rendir un examen final, tendrá que, etc. ¿Sí? La selección del verbo, lo mismo que expliqué para las capacidades asociadas. Ahora, los resultados de aprendizaje en la selección del verbo, mucho más aquellos que no hicieron el paso intermedio del desagregado de las capacidades asociadas, tienen que tener muy en cuenta estas preguntas que estuvieron surgiendo. ¿Hasta dónde llega el aporte de mi asignatura? El alcance. ¿Hasta dónde voy a aportar? Se tiene que ver en la selección de los verbos que, insisto, representan acciones, ¿sí? Ejecutadas desde o a partir de un descriptor u objeto conceptual, que eso tiene que estar representado en sus programas, en los contenidos, en las unidades temáticas. Entonces, la selección del verbo es muy importante, por eso es que está resaltado en negrita, más abajo, referir al desagregado de las competencias. Es allí donde tengo que fundamentar, ¿sí? Luis o Héctor, no me acuerdo, que voy a llegar a un nivel 3 en hidro, pero que voy a llegar en un nivel 2 en la otra parte, en la otra competencia. El alcance de, ¿sí? Es acá donde tengo que
fundamentar, ¿sí?, que el aporte va a llegar hasta el diseño, pero no al desarrollo de un proyecto, etc. Descriptor de conocimiento, ya lo expliqué, ¿sí?, el objeto conceptual o el contenido sobre el cual recae la acción, es la conducta observable que va a ser valorada para acreditar o no el desarrollo de los resultados de aprendizaje. Por eso es muy importante que el objeto conceptual sea claro y que describa la acción esperada. Es muy importante, por ejemplo, en la redacción de los resultados de aprendizaje, no confundir, punto 4334, ¿sí?, a la derecha, me fui ahora abajo del esquema, no confundir la narración, ¿sí?, la descripción de un resultado de aprendizaje con el medio por el cual, o los medios por los cuales se va a garantizar la formación del mismo. Acuérdense que un resultado de aprendizaje es una acción compleja e integrada. Entonces, si yo digo, como está ahí el ejemplito, resuelve problemas prácticos, ¿sí?, o resuelve la guía de laboratorio, es el medio por el cual se va a lograr qué acción sería la pregunta. En este caso, resuelve problemas prácticos utilizando elementos de cálculo numérico para verificar las piezas. En este caso, cuando uno charla con el docente, en realidad la acción era la verificación de piezas. Por lo tanto, el verbo es verifica piezas para, aplicando tal cosa. Y para eso, fíjense, la estrategia que vamos a utilizar es la resolución de problemas. Y la actividad se tiene que visualizar en la propuesta de resolución de problemas prácticos ingenieriles que demuestre los pasos en la resolución del problema. El diagnóstico, la exploración, los resultados, el desarrollo, los resultados a los que se arriba y después la generalización en el caso de que se publique o no se publique o no se comparta en realidad en el aula, que siempre se lo hace. Entonces, es muy importante esto de atender a el uso del aula virtual, por ejemplo. Es el medio por el cual uno puede propiciar el desarrollo de un resultado de aprendizaje que quizás va a estar aportando al aprendizaje continuo y autónomo, a la competencia genérica, ¿sí?, del aprendizaje continuo y autónomo, quizás va a estar aportando a la comunicación efectiva, ¿sí?, no recuerdo los números, pero estoy nombrando las competencias genéricas sociales. Pero es un medio para llegar a. Eso también es otro puntito que tienen que tener en cuenta. El aporte a los resultados de aprendizaje se debe evidenciar, esto ya lo vengo repitiendo y es muy importante, en las actividades y en el sistema de evaluación. A ver, la metodología de enseñanza o las estrategias de enseñanza forman parte o llevan, ¿sí?, en su interior o deberían a las actividades propuestas y a los sistemas que vamos a utilizar para valorar, para evaluar. No deberían estar diferenciadas o fragmentadas. Si vamos a desarrollar un proyecto, cada una de las etapas del proyecto debería evidenciarse de manera genérica, por supuesto, general, en la planificación y también debería aparecer como instancias de evaluación dentro del sistema de evaluación. No en el cronograma, resulta que trabajamos proyectos, trabajamos quizás una visita a una empresa y se hicieron actividades, por ahí incorporamos alguna herramienta o un simulador, pero después en el cronograma uno lee la propuesta de clases, ¿sí?, la cantidad de clases y entre todas las clases 3 instancias ahí destacadas como primer parcial teórico, segundo parcial teórico y tercer parcial teórico. Y pareciera que lo único o la única instancia de evaluación son los parciales. Cuando la emisión de un juicio de valor se da en todos los tipos de evaluación, no solo en una. Nosotros emitimos un juicio de valor desde lo que es la evaluación continua, desde lo que es la evaluación formativa. Ahora, la diferencia con la sumativa son los tiempos, ¿sí? Y que ahí sí vamos a, en este caso, otorgar o calificar desde nuestra escala
con un valor, y desde la resolución, ¿sí? No me acuerdo cuál es, no sé si, no lo recuerdo, 1549, no me acuerdo bien, pero del 1 al 10, con un valor numérico. Ahora, ese valor numérico debería ser representativo de un trabajo continuo e integrado, que no deje de lado todas las actividades que el estudiante, pensado y programado por el docente, estuvo proponiendo para llegar al aporte de los resultados de aprendizaje, ¿sí? Y el punto 3, el 4335, que tiene que ver con los RAI, los contenidos del programa, también es importante, porque muchas veces surge por ahí la confusión, ¿sí? De que si yo tengo el programa planificado con 10 unidades, entonces equivale un RA a cada unidad y tengo que tener 10 resultados de aprendizaje. Siempre se sugieren entre, ¿sí? A ver, un máximo de 8 resultados de aprendizaje, y es mucho. ¿Por qué? Porque los RA son, insisto, conductas complejas e integradas. Por eso siempre tenemos que pensar, cuando estamos en duda en la selección de los verbos, elegir el verbo de mayor nivel de complejidad, ¿sí? Entonces, no necesariamente, sino que lo que correspondería es hacer un análisis del programa, esto porque nosotros nos estamos manejando con un diseño que tiene unidades temáticas, porque ya le dije que el esquema es pensar primero qué tiene que hacer y después seleccionar. Nada más que lo hacemos de esta manera porque ya contamos con contenidos establecidos. De mínimo se arma un programa, y cuando tenemos una cantidad de unidades temáticas pensadas, bueno, reasociar o recategorizar el grado de relación entre las unidades y de allí sacar los resultados de aprendizaje, ¿sí? Si la unidad 7 guarda una relación directa con la 5 y la 3, fíjense que les estoy haciendo, digamos, en un orden no secuencial, no 1, 2, 3, ¿sí? De ahí muy bien puedo redactar el resultado de aprendizaje número 2, por ejemplo. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Bien, en relación a las asignaturas previas, ¿sí? Y las correlativas posteriores, esto también ya lo hablé, lo ideal es que uno tenga en cuenta el alcance de que es lo que planteaba Silvina hoy, es lo que se estuvo charlando, el hasta dónde va a llegar, ¿sí? La asignatura que está antes de la que me toca desarrollar y qué le voy a aportar a la que sigue. Entonces, por eso dice ahí abajo que esto debiera visualizarse en la matriz de tributación, que es lo que salió hoy y que ustedes mismos lo plantearon. En relación al programa analítico, debería, ¿sí? reflejar el objeto conceptual de los resultados de aprendizaje, de lo que estamos justamente por activar desde la propuesta justamente de actividades formativas en relación a los descriptores, y por eso es importante que los contenidos se puedan leer de manera integrada a la propuesta de resultados de aprendizaje. ¿Qué quiero decir? Si tenemos 4 resultados de aprendizaje y debería estar contenido el programa en los 4 resultados de aprendizaje. ¿Se entiende? No dejar fuera, algún eje, algún tema, digamos, importante o prioritario que se vea o que evidencie que no se está trabajando con o en relación al aporte. Y el punto 8, que hace referencia a la metodología de enseñanza, acá es muy importante el concepto de trazabilidad o de coherencia interna entre los diferentes elementos. Creo que en la mayoría de los formatos de planificaciones que se están manejando, hay algún punto que permite leer u observar la trazabilidad o la relación de coherencia entre los resultados de aprendizaje. ¿Pueden, por favor, apagar el micrófono? Gracias. Las actividades, las estrategias de enseñanza y la evaluación. Este es un punto muy importante dentro de la planificación que tiene que permitir dar cuenta de que los resultados de aprendizaje se están desarrollando en forma coherente. De que si nosotros estamos hablando de aula invertida, en las actividades formativas
se tiene que ver la secuencia del aula invertida en un antes de la clase, en un durante de la clase, en un después de la clase, que si estamos diciendo que vamos a aplicar el aprendizaje basado en un proyecto como estrategia, las etapas del proyecto se tienen que ver en forma transversal al desarrollo de todos los RA o de los RA que contenga el desarrollo del proyecto, de que si estamos diciendo que vamos a utilizar el aprendizaje basado en problemas o la resolución de problemas ingenieriles, como aparece en el diseño curricular cuando refiere a la formación práctica, los problemas ingenieriles tienen que estar evidenciados en sus pasos generales en las actividades y las guías, si pueden ser anexadas o no, pero las guías de trabajos prácticos debieran dar cuenta de que realmente son problemas ingenieriles los que se están trabajando y no una mera ejercitación que, ojo, no es que desaparece la ejercitación, sino que a lo que voy es no tenemos que demostrar inconsistencias o contradicciones entre la estrategia y la actividad, entre la estrategia y el sistema de valoración. Si enseño por proyecto, el alumno realiza un proyecto y se evalúa un proyecto. Si enseño por problemas, el estudiante, ¿sí? ¿Qué hace? Analiza, resuelve, busca, anticipa un problema y se evalúa por problemas. Esa es la coherencia que se debe demostrar en la planificación y es lo que está resaltado acá con amarillo, tal cual de la resolución. Por lo menos en algún momento, en algún resultado de aprendizaje, tienen que aparecer metodologías activas de la enseñanza. Aprendizaje cooperativo, aprendizaje colaborativo, autoevaluación, ¿sí? Evaluación dialogada, en lo que es ya el punto de evaluación. Entonces, tener en cuenta estas cuestiones que hacen a poder traducir cómo estamos trabajando los resultados de aprendizaje en pos del aporte a las competencias, que es lo que se explica en el punto 8.1 y en el punto 8.2. Es importante que las actividades puedan demostrar la secuencia, por eso por ahí siempre se sugiere ponerle un título a la actividad que represente el descriptor de conocimiento que sale del RA, que se vea la secuencia de manera genérica, ¿sí? Acá les dejo algunas estrategias que están basadas en metodologías activas, como para que tengan nada más, ¿sí? Por ahí nos cuesta ponerle el nombre o porque no conocemos, por eso por ahí también está bueno que ustedes miren, lean de qué trata cada una, como para enmarcarse en la propuesta o en la descripción. Y acá les dejo algunos ejemplitos que están, por ejemplo, para ser revisado. Acá tenemos varias cuestiones a tener en cuenta, por ejemplo, la redacción, ¿sí? En este caso, se trabaja con capacidades asociadas, entonces ahí para mirar la redacción, para revisar las actividades formativas. Ahí ya te doy la palabra, Sergio. En las actividades formativas, por ejemplo, solo se enuncia la categoría o el criterio de formación, que es el que aparece en el diseño curricular, pero no se dice qué se va a hacer. RPI, resolución de problemas ingenieriles. APID, aprendizaje por proyecto, eso no me acuerdo la sigla que significa, aprendizaje, proyecto y diseño, algo así, que está en el diseño curricular, ¿sí? Actividades de proyecto y diseño. Entonces, las actividades formativas no es RPI, actividades de proyecto y diseño, sino ¿dónde están materializadas las actividades de proyecto y diseño? Eso tiene que poder visualizarse en la planificación, ¿sí? Otra cosa es que si bien las actividades pareciera que se centran en el estudiante, ¿por qué? Porque están haciendo alusión a la práctica, al saber hacer, sin embargo, las estrategias de enseñanza están más centradas en el modelo tradicional, ¿sí? Bien, lo mismo es el saber hacer del alumno conforme a lo enunciado como estrategia, no se ve qué va a hacer, y hay una sugerencia que yo les dejo como para que por resultado de aprendizaje ustedes puedan armar una primera lista de actividades y después eso puedan formalizar, ¿sí? O recategorizar quizás en 2 o 3 trabajos que son los más o los que le van a dar la impronta
al desarrollo del resultado de aprendizaje para que pueda aparecer como secuencia en la planificación. Sí, Sergio. Hola Patricia, ¿Cómo estás? buenas tardes. Discúlpame que moleste, una pregunta. Sabes que estaba leyendo, bueno, escuchando y leyendo lo que estás indicándonos, y al mismo tiempo estaba repasando el plan que se hizo en el Departamento de Ingeniería Electrónica. Y te quería hacer una pregunta porque me salió una duda. Hay una materia que es la práctica profesional supervisada, que son 200 horas que tienen que hacer nuestros ingenieros antes de recibirse. Yo estoy a cargo de la misma, en el Departamento de Ingeniería Electrónica, y se usó la palabra, en vez de rendir, acreditar. Todas las materias dicen, para rendir el final, tales correlatividades. Viste que ahora la idea es que no tengamos una columna que diga para rendir, para cursar y para dar final. Están los principios del apunte que nos enviaron en la unidad 1. Así está hecho el plan de electrónica. Pero me gustaría saber si acreditar es lo mismo que para rendir o para dar el final. Bien, acreditar. Pues son palabras diferentes para mí. Sí, Sergio. Te contesto Sí. por ahí, Eugenia o Vivi pueden aportar, porque la verdad es que Sí. ese material que estás diciendo no lo conozco. Pero Bueno, como nosotros es sencillo. Todas las materias se rinden final. En la práctica profesional supervisada son 200 sí, para horas. acreditar, claro, Donde exacto, sí. Claro. Sí. Ahí no sé si se debe usar la palabra acreditar o rendir el final. No, ¿No? en las prácticas supervisadas entiendo que acreditar. Acreditar es la palabra. Sí, exactamente. Ok, esa ¿sí? es la duda que me quedaba. Aparte, nada más. ahí Sí. tiene que haber una resolución que respalde Hay cómo... está la resolución, Exacto, que es común a todas las carreras de ingeniería electrónica, y luego lo que hicimos fue, por cada especialidad, fuimos ayornándola, pero hay un esqueleto común a todas. Y después de ahí entiendo. Sí. son variantes, pero entiendo que Tu la palabra es pregunta era acreditar. entonces referida al significado Al de la palabra significado en de la las palabra. asignaturas y en práctica. Sí. Ah, sí. No, las prácticas supervisadas, ahí están María Se Eugenia, acreditan. sí, Sí. yo entiendo que exactamente. Desde el enfoque, en realidad desde el enfoque tiene que ver con la propuesta de cómo explícitamente Perdón, María cuál es el tránsito del escuchamos. proceso, más allá de la práctica, qué otros trabajos va a ir haciendo el estudiante, que va a ir acreditando, presentación de portfolio, informe, exposición oral. Sí, hicimos... esas son todas, todo esas son etapas de la evaluación formativa que acreditan. Exacto, bien. Ok, genial la respuesta. Porque el concepto Genial. rendir sería como la parte más tradicional. Voy, rindo un examen oral y no hay nada, esa es la única nota y no todo lo previo que llevo el aprendizaje. Tiene que ver con... Exactamente, me llamó la atención porque en el resto de las materias dice para rendir el final, entonces me llamó mucho la atención. En la práctica supervisada nosotros habíamos usado acreditar. En nuestro caso, para acreditar hay 18 puntos que tienen que realizar y un set de documentación que van llenando y entregando que hace a la acreditación, ¿sí? El final de la materia. Pero ok, correcto, es acreditar. Muchas gracias. Entonces los igual, puntos... el concepto de María Eugenia, excelente y muy pedagógico, se debería aplicar en todo el recorrido, no solo en la práctica supervisada. Esto de la acreditación o a ver, el certificar que aprobó la materia, porque en realidad acreditar es cuando aprueban la materia, el haber pasado por una recogida de información o por una evidencia, si se quiere, de información variada, ¿no? No solo una, no solo el parcial o el examen final. En ese sentido, Patrick, quería, con esto que estás mostrando en pantalla, también en la bibliografía que se trabaja como recomendaciones de esta coherencia entre la metodología y las estrategias de enseñanza, las actividades formativas y el tema de la evaluación, hay un documento que también Secretaría Académica hizo, que tiene ejemplos de metodologías activas, en donde de alguna manera da como una secuencia de actividades que podemos seleccionar. Están en las aulas también como material para que ustedes puedan orientar y adecuar según sus cosas, ¿no? Porque en realidad tiene que ver con esto. Y vuelvo a algo que también se observa, que lo dijo Patricia, y es, a veces están centradas las actividades solo en contenidos disciplinares,
o en cuestiones muy disciplinares, cuando los resultados de aprendizaje, al menos en las básicas suele suceder, están en competencias genéricas, liderazgo, trabajo en equipo, y no hay nada que evidencie que eso está siendo evaluado, enseñado. Por eso hay que tener en cuenta siempre volver a los resultados de aprendizaje, ¿no? Para poder que tenga presencia estas cuestiones ahí. Pero hay ese documento también, llegó a secretarías académicas de las regionales, pero va a estar en el aula, que puede ayudarlos también a mirar en relación los componentes de estos componentes de la planificación. Y está muy claro el material ese, así que es sugerible que lo gracias. muy claro. Gracias, María Eugenia. Muchas gracias, Patricia, María Eugenia. Les pido disculpas, me pasé, pero bueno, la idea es que también vayan participando. Acá lo mismo, seguimos con el análisis, esto un poco para que ustedes vayan viendo, ¿sí? Que hay algunas situaciones como para analizar, como para mejorar, por ejemplo, la cantidad de horas que se consigna que se va a trabajar con la resolución de problemas en las actividades de diseño y proyecto, por ahí no están evidenciadas en las propuestas de las actividades y de las estrategias. Y ya te doy la mano, Andrea, es otra planificación, ¿sí? Otro fragmento de planificación. Fíjense, como actividades formativas pone elección magistral, participativa, que por ahí eso es más del docente que del alumno, ¿sí? Presentaciones escritas, orales, actividades por ahí más de tipo tradicional, y en las estrategias, aprendizaje invertido y basado en problemas, y repite en el RA número 3, y no hay una correlación, y esto es lo que marca mucho más en la evaluación cuando es sumativa individual, marca lo que nosotros denominamos las inconsistencias en las planificaciones, y es lo que debiéramos evitar, ¿sí? En la lectura de nuestras planificaciones. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Sí, yo lo único que, escuchando, que está muy bueno, yo tengo una materia de primer año, entonces siempre mi duda, a mí me llegan del secundario y encima me llegaron con años de pandemia, bueno, vienen como endebles, ¿no? Hay como que organizarlo, hay que hacer todo un trabajo también de andamiaje, de un montón de otros elementos, además del propio de la materia. Sobre todo porque la materia que yo estoy es sistemas y procesos de negocios, que es muy teórico, tiene mucho material teórico. Entonces, por ahí el choque tiene que ver con que hay que enfrentarse con el material, con mucho texto, y bueno, se trata de llevar a que no sea un ejercicio repetitivo, pero sino que puedan plasmar de alguna manera esto que están viendo en alguna organización, inventen organizaciones, que piensen, que vayan, que vengan, etc. Recién ahora, a mitad de año, estoy logrando que sean ellos más fluidos y participativos, por ejemplo. Porque al principio del año mucho temor, y bueno, vamos a hacer tareas, por ejemplo, revisar con ellos el parcial, que alguna nota teníamos que tener, un parcial escrito, además de un trabajo práctico integrador grupal, pero sí una nota individual, y entonces ahora grupalmente lo que vamos a hacer es como un taller de revisión de lo que se escribió y cómo debió haber sido, por ejemplo, porque hay grandes dificultades en, que yo no tengo dudas que estudiaron, pero los procesos de comprensión y de expresión son diferentes, entonces a la hora de expresarse oralmente o por escrito, hay grandes dificultades. Así que bueno, ahora una tarea, por poner un ejemplo, es hacer como un taller de revisión de lo que se escribió, para que puedan expresarse por escrito, que por ahí no tiene que ver directamente con la materia, pero hacia la materia también. Estás aportando a las genéricas, ahí aprendizaje autónomo y continuo, ¿sí? Fíjate que justamente si es una materia de primer año, ¿cómo me dijiste que se llama tu materia? Sistemas y procesos de negocio. Claro, ahí estás dentro del bloque de las complementarias.
Mira, en primer año me dijeron, antes era troncal, digamos, era una de las integradoras. Ahora ya no, en primer año estoy en ingeniería en sistemas yo, ¿no? Perfecto. Estoy en ingeniería en sistemas. Pero bueno, la problemática que me encuentro es esto. Yo tengo que, además después, dejar a estos estudiantes en condiciones como para que puedan continuar y hacer transversalidad con la siguiente materia, como análisis de sistemas, por ejemplo. Pero bueno, me está pasando esto con primer año. Que bueno, uno plantea, hace un plan y después te encontrás con una realidad. Claro, con ciertas habilidades que por ahí uno las encuentra no tan desarrolladas, pero de hecho, fíjense que por eso las genéricas deberían empezar, las sociales deberían empezar a formarse desde el primer año. ¿Sí? Claro. Esto que tiene que ver con la comunicación efectiva, tanto lo que vos estás diciendo, la oralidad, la escritura. Por ahí también en primer año tenemos las cantidades en algunas materias o en varias. La estrategia del aula invertida muy bien se puede aplicar, ¿sí? Justamente para reforzar esto de la autonomía desde lo que tenemos que hacer para venir a clase. Claro. Ahora, lo que tenemos que hacer para venir a clase debería ser siempre les digo yo, una condición sine qua non para poder avanzar en la clase. Porque Claro. si no, si ellos no ven la utilidad a lo que hacen antes, si no retomamos en la clase, si no damos actividades sobre eso, o si no es necesario para avanzar en las actividades que les damos, entonces ahí es cuando ellos por ahí empiezan a perder de vista esto del antes. Y Claro. el antes también no puede ser, lean el capítulo 1, no, hagan un resumen de... No, claro. Exacto, actividades sistemáticas. Bueno, y acá les dejo, Bueno, ahora hay gracias. varios, ustedes tienen los materiales que les estuvieron hablando María Eugenia, bueno, Viviana, Lucía, que también hay materiales donde les dan ejemplos de, por ahí, planificaciones o fragmentos, ¿no? Que por ahí muestran o pueden llegar a mostrar la trazabilidad entre el resultado de aprendizaje, la actividad, la estrategia y el sistema de evaluación. Esto yo les dejo. El tema de la evaluación también, ya lo hablé, tiene que estar en orden a las actividades que el estudiante va a realizar y las estrategias. Esto pero cuando, a ver, por ejemplo, el ABP es una estrategia de enseñanza o es una estrategia de evaluación, la pregunta, porque, a ver, de hecho, el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? La estrategia de enseñanza o las metodologías de enseñanza es el camino que abre el docente para lograr un resultado de aprendizaje. Y de hecho, también las estrategias de enseñanza actúan como estrategias de evaluación, porque están implícitas en ellas. ¿Sí? Entonces, si enseñamos, como yo les dije, por proyecto, un instrumento de evaluación puede ser el mismo proyecto que están realizando. Entonces, como técnica iría a aprendizaje basado en proyecto, pero porque está evidenciado de que se enseñaron los pasos y que en las actividades está el diseño del proyecto. ¿Se entiende? Entonces, siempre esta relación no tenemos por qué separar la estrategia de enseñanza, o no deberíamos, y la evaluación. Al contrario, es parte de la estrategia de enseñanza, la evaluación, porque no podemos evaluar, o no debiéramos evaluar, valorar de manera distinta a cómo venimos enseñando. Porque eso también es lo que podría llegar a marcar una inconsistencia en la planificación. Esto es lo que les dije hoy, que me adelanté ya en el cronograma. No necesariamente tiene que aparecer el parcial y la evaluación sumativa como protagónica, es más, no se sugiere. Muy bien, si ustedes van a hacer donde el aporte principal es al proyecto, ¿sí? O al cálculo en tal cosa, o al diseño de tal cosa, y que si va a aparecer en el cronograma las instancias de evaluación parcial, deberían aparecer todas. Entonces ahí ver cómo uno va a presentar las instancias de evaluaciones, ¿sí? Y lo ideal es que no se evidencie, como les decía hoy en el punto 1, la separación abrupta entre la teoría y la práctica. Entonces mirar también eso en el cronograma, porque si no también después el cronograma viene a tirar por la borda si nosotros hicimos una buena trazabilidad de nuestros elementos en el punto que corresponda a cada formato,
y después en el cronograma damos lugar a solamente la instancia del examen parcial, que muchas veces es individual, y es lo único que aparece en el cronograma. Si a eso podríamos sumar instancias que refieran a las etapas de un proyecto, instancias que refieran al análisis de una visita guiada a una empresa u organización o a una fábrica, etcétera, ¿sí? A instancias que refieran esto que hoy Eugenia nombró que tiene que ver con el portfolio, o sea, cómo vamos a ir registrando las distintas intervenciones que va realizando el alumno para llegar a aprobar o acreditar la asignatura, ¿sí? Siempre decimos que no todo lo evaluable es acreditable. Nosotros desde el primer día estamos emitiendo un juicio de valor. Ahora, eso no quiere decir que el estudiante pueda llegar a cumplir con todos los indicadores esperados para acreditar la asignatura. Por eso es que no todo lo evaluable es acreditar. Bien. Y acá les dejo para cerrar alguna síntesis de los principales conceptos del enfoque basado en competencias centrado en el estudiante, que es lo que vinimos hablando a partir de ejemplos concretos, como para que lo vean, y es lo que van a retomar en los materiales que tienen, mucho más desarrollado, por supuesto. Y cuando vayan a confeccionar sus planificaciones, les dejo como dos grandes categorías que tienen criterios que les pueden ayudar a ustedes a confeccionar su planificación. Los aspectos técnicos que tienen que ver con el tema de la redacción, del desagregado, la cantidad de resultados, la confección del cronograma, y los aspectos más pedagógicos, ¿sí? Que no dejan de ser técnicos también, técnicos pedagógicos, ¿sí? Que tiene que ver con esto que estamos hablando de la trazabilidad y todo lo que ello implica. Como más o menos que tengan una mirada para poder empezar a redactar sus planificaciones o los elementos en realidad que componen cada una de las planificaciones. Y la bibliografía, por supuesto, que está enmarcada en lo que ustedes tienen en el aula en el que están participando. Bien, me pasé de hora, pero las intervenciones la verdad que estuvieron muy constructivas, así que les pido disculpas, media hora me pasé. No, al contrario, Patricia, agradecidos de escucharte, porque ya hemos tenido la suerte de escucharte varias veces y compartirte. Agradecer a los participantes y a las participantes el tiempo que han invertido en esta charla que da inicio, que propone empezar a trabajar con otra mirada sobre la planificación. Pensar que es una construcción, que estamos en estos 3 cursos, de las 3 aulas que estamos reunidos, y que esperamos que la vayamos construyendo, no que entreguemos planificaciones que teníamos previamente redactadas. Ahí Lucía me señala con la cabeza. La idea es que la vayamos construyendo de manera sincera, en equipo. Entiendo que muchas veces los egos docentes que todos tenemos nos hiere un poco cuando va la corrección. Entiendas esta corrección, esta devolución con la mejor intención, o sea, de construcción colectiva, de aporte de mi colega, de la mirada del otro para construir con uno. No es nada jerárquico ni de verdad absoluta, sino que va en línea con tratar de mejorar estas planificaciones, que son las que van a dar cuenta de la formación práctica a la hora o de cara a las acreditaciones, que obviamente estamos todos acá porque nos importa eso. Sabemos que hacemos mucho y que hay mucho de lo que hacemos que no lo escribimos. Entonces, bueno, forma parte de un primer documento. Quedan las puertas abiertas, las preguntas miles, los espacios, las aulas están abiertas, participemos, estamos disponibles y bueno, que se genere más sinapsis de todo lo que, todo lo que construimos. Patricia, te agradecemos enormemente. Muchas gracias. Y que tengan buena tarde y a trabajar. Beso grande a cada uno. Los esperamos en el aula a seguir trabajando. Gracias compañeras, hasta luego. Chao. Muchas gracias.